Muy bien, pues vamos a empezar ya. De los que estáis ahora mismo atendiendo al seminario, si tenéis algún problema con el audio, si tenéis algún problema con el vídeo, si veis que hay algo que no se está viendo bien o que no se está oyendo bien, por favor levantar la mano o mandar un mensaje al chatter para que podamos solucionarlo. Muy bien, pues si queréis vamos a ir dando comienzo al seminario. Esto básicamente más que un seminario, por aclarar un poquito, eh, es sobre todo, quiere ser sobre todo un taller, pero sí que es cierto que los talleres prácticos que intentamos realizar desde Metoconsolida deberíamos de intentar hacerlos online. Tenemos, tenemos una ruta en el año de talleres prácticos, dinámicas prácticas que intentamos hacer por todas las ciudades de España, en las que pues vamos a intentar implementar o vamos a intentar enseñar, mostrar y formar al despacho profesional, a las personas que están relacionadas en este sector, pues en aquellas herramientas que nos permitan intentar gestionar nuestro trabajo en la asesoría del día a día, pues de una forma mucho más eficiente y organizada, ¿no? Al final nosotros somos un equipo, no somos oficialmente fiscalistas o asesores de despachos profesionales, sí que en nuestro equipo obviamente hay fiscalistas, hay contables, hay laboralistas, un poco para que nos den ese expertise, pero sobre todo nosotros nos encargamos, pues de esa gestión del cambio, nos encargamos de esa transformación organizativa que permite pues, a la asesoría trasladar su sentido de asesoría o de autoempleo a un entorno pues más empresarial. Sin más, vamos a dar comienzo a este webinar. Presentarme yo simplemente, soy el responsable de operaciones de Método Consolida, llevo más de 15 años pues aplicando herramientas de mejora continua y de mejora organizativa. Y como os he dicho, ¿no? La misión de Método Consolida al final es mejorar la organización, pues principalmente para impactar en estos dos puntos claves que, que definen pues la solvencia, la salud empresarial de una asesoría o no, ¿no? Que es la productividad y la rentabilidad. Básicamente, ¿qué vamos a ver hoy? Voy a intentar ir un poquito rápido en esta parte para que nos metamos de lleno en la parte un poquito más práctica, en la parte un poco más objetiva, más palpable. Em, ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo analizar o cómo estudiar la situación de tu asesoría, ¿no? Y además vamos a dar una herramienta práctica que quien esté atento, pues vamos a pasar un código QR para que lo escaneéis y para que podáis, pues vosotros mismos realizar este autodiagnóstico. Ahora os explicaré un poquito más. Vamos a ver herramientas muy concretas después de ver un poco cuál es la idiosincrasia de la asesoría a nivel organizativo y sobre todo, pues a nivel de cómo afronta las campañas o los picos que requieren que tienen una cierta temporalidad o que tienen siempre esa temporalidad en el año fiscal. En este caso concreto, pues enfocado un poco más en este mes de julio, que ya os digo, lo iba a decir al final, pero lo digo ya al principio, pues nada, ¿no? Que los que estáis asistiendo sois, pues eso, ¿no? O unos locos o unos valientes, también porque probablemente os permita asistir el control, la gestión que estáis haciendo correcta de julio o no, y esa necesidad que tenéis, pues os ha traído aquí también. Pues nada, a ambos casos, enhorabuena por estar aquí. Vamos a pasar simplemente por dos o tres herramientas. Vamos a ver casos concretos y luego probablemente al que esté interesado y nos lo diga, pues le podemos pasar estas herramientas para que las pueda trabajar pues ya más tranquilamente, porque obviamente en este webinar pues vamos a poner algún ejemplo concreto, pero obviamente no vamos a poder trabajarlas por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Vamos a ver al final herramientas prácticas que nos permitan liberar el tiempo y vamos a intentar concluir pues esto, ¿no? Con una máxima que bajo nuestro punto de vista es clave para poder atacar campañas como la de julio.
mal nombrada como julio, ya lo adelanto. Bueno, el termómetro es nuestra asesoría. ¿Qué podemos identificar? Y aquí podríamos poner decenas de frases, ¿no? Decenas de cuestiones que un poco nos identifiquen con la situación que tenemos en la asesoría, ¿no? Pues un poco sentir que, pues eso, ¿no? Que el equipo y vosotros, o vosotros y el equipo, trabajáis constantemente a contrarreloj o muchas veces con esa parte de trabajo impredecible que no sois capaces de controlar, pues porque al final, oye, Pascual, es que pues la campaña de rentas, pues unos años va así y otros años va así. Si eso ya se te va un poco de madre, pues obviamente es como un dominó, ¿no? Que va tirando una ficha detrás de otra y al final pues nos encontramos en julio con algo pues que es imposible de controlar. Bueno, pues aquí pondría un interrogante grande. ¿Es imposible de controlar? Pues vamos a ver obviamente que no y que en cierta medida es posible. La frase de esto es urgente, que es obviamente algo también que vivimos ahora en julio. Nos encontramos con muchas obligaciones en este mes, obligaciones que empiezan antes, pero que, bueno, pues obviamente esa incapacidad de planificar hacia adelante que tiene esta temporalidad, pues nos va a abrir la puerta a otro tipo de planificación, conocida como planificación inversa, que ahora veremos también. Bueno, al final todo pasa por ti, generamos cuellos de botella, llegamos al final de julio, pues obviamente totalmente agotado y nadie le apetece ni siquiera abrir el correo el día siguiente, ¿no? Después del 25. Muy bien, pues aquí tenéis un poco el análisis operacional que os regalamos, el análisis operacional autodiagnóstico operacional que planteamos para que analicéis cuál es la situación real de vuestra asesoría, tocando principalmente cinco patas, cinco fases, cinco bloques. Voy a ver si puedo activar el puntero láser. Perfecto. Vamos a analizar, si queréis, os dejo un minutito para que podáis escanear el código. Si a alguien no le funciona, no se preocupe, que me lo diga por el chat o que luego me mande un correo y se lo envío sin ningún problema. Este autodiagnóstico operacional lo que nos permite identificar es cómo de consolidadas tenéis a nivel organizativo, a nivel de consolidación, las cinco principales áreas que impactan en la operativa y en la organización de una asesoría, ¿no? Que son la parte de los procesos, la digitalización y automatización, que no es algo independiente y unitario, no nos equivoquemos, que por digitalizar y automatizar no estoy organizándome más, simplemente estoy acelerando ciertos procesos que antes pues, los tenía con un lead time, ¿no? Cómo tenemos el sistema de información y de métricas, fundamental y básico para poder construir el resto de herramientas que vamos a trabajar hoy. Nuestro rendimiento y rentabilidad, cómo es, y un poco pues la evaluación y la mejora continua que vivimos en nuestra asesoría. Y ahora explicaremos un poquito a qué nos referimos con esa mejora continua. Bueno, si habéis podido escanear ya el código, simplemente son 45 preguntas en las que, bueno, pues lo más importante, por supuestísimo, es que seáis sinceros. Esto no lo va a ver nadie, es para vosotros y es importante que descubráis realmente cómo de maduros sois en estas cinco fases, ¿vale? Como os decía, pues nada, son cinco áreas. Vamos a ver simplemente pues un acelerómetro, por así decirlo, al final del informe en el que vamos a ver pues un nivel u otro de consolidación en cada una de estas áreas. Tendréis, por supuesto, un análisis concreto pues con una descripción y un informe pues analizado a consecuencia de las respuestas que hayáis ido dando. Obviamente vamos a explicaros concretamente por qué tenéis un nivel alto, medio o bajo y qué deberíamos hacer, pues obviamente para cambiar para revertir esa situación. Muy bien, nos metemos en julio y, como os he dicho antes, bajo nuestro punto de vista, mal dicho, campaña de julio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esta campaña de julio, además de ser el Everest del año, ¿no? El Everest nos empieza por el pico.
el pico es el culmen, ¿no? El pico es, pues al final, el trofeo de haber pasado por un proceso eh, pues de desgaste, de trabajo, de paciencia, de conocerse a uno mismo, en el que vamos a ir ascendiendo, obviamente, por una montaña que no es fácil, que es escarpada, que tiene sus imprevistos, ¿no? Pues su zona que es más inestable, su zona que pues es más rocosa o tiene la piedra más suelta y pues nos cuesta un poquito más avanzar, pero con una buena planificación y con buenas herramientas, ¿no? Con unas buenas zapatillas, con un buen escape, con un buen piolet, con una buena cuerda, una buena bombona de oxígeno, pues vamos a poder pasar, porque al final el pico, pues bueno, sí, es el impuesto de sociedades, ¿no? Es el modelo 200, es el pico, 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 ¿no? Pues, y con todo lo que conlleva esto, ¿no? La preparación, la elaboración, la solicitud, etcétera, etcétera, pero es que además nos encontramos con el depósito de cuentas anuales, con los impuestos del segundo trimestre y, por supuesto, con el cierre de la campaña, ¿no? Que es al final, pues cuanto más se nos estira esta campaña también, pues ese impasse pues nos pilla más agotados o más extasiados o no, ¿no? Y al final vemos que al final no es el último paso, es el impuesto de sociedades, sino que tiene que ser el primero. ¿Por qué? Porque nosotros lo que os vamos a plantear aquí es que este verés del año fiscal se empieza por la falda, se empieza por la falda de la montaña, no se empieza por el pico. Por lo tanto, desde la falda tengo que entender qué va a pasar hasta que llegue al pico. ¿Para qué? Para adelantarme a todo aquello que nos pueda influir en que yo no llegue al pico. Esto lo vais a ver, obviamente, de forma mucho más práctica ahora, en el que vamos a ver pues algunas herramientas, pero bueno, que lo primero y que lo que bajo nuestro punto de vista creo que deberíamos de dejar bien transmitido en este webinar es que la campaña de julio no es una campaña de julio. La campaña de julio es un proceso, es un fin, el julio, por así decirlo, es un fin a un recorrido largo que tiene que ser preparado a conciencia. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar entendiendo el por qué vivimos en este caos, ¿no? El por qué vivimos en un continuo, viene una campaña, la cierro, viene otra, la vuelvo a cerrar, clientes nuevos, no tengo dimensionado el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, ¿por qué llegamos a julio con ganas pues eso, ¿no? De acabar ya por narices con pues un poco con la campaña, ¿no? Un poco con este año fiscal que ha sido raro, que han habido muchas noticias, ahora viene el Verifactu, ahora viene tantas modificaciones, tantas novedades, que bueno, que llega julio y nuestra sensación es de no puedo más o no quiero más esto, ¿no? O no sé cómo controlar mejor esto o no sé qué hacer mejor el año que viene para que, oye, pues aunque lo tenga controlado, pues que pueda crecer, que pueda captar, oye, 15 clientes más, ¿no? La pregunta aquí, una pregunta que os hago, que sí que me gustaría que incluso en el chat a lo mejor me respondierais, si alguno la conoce, es ¿cuántos clientes de más os caben ahora mismo en la asesoría? ¿Tenéis dimensionada esa capacidad de sacar trabajo? ¿Tenéis dimensionada esa previsión temporal de trabajo, tanto en picos en picos de campaña como en temporalidad, ¿no? Como en trimestres, etcétera, etcétera, en contabilidad, ¿sabéis exactamente cuántos clientes nuevos de laboral, cuántas nóminas nuevas podéis sacar, cuántas ITs más podéis hacer, cuántos autónomos, cuántas sociedades podéis captar más para fiscal contable? Pues bueno, ojalá lo pudiéramos saber, ¿no? Ojalá lo supierais, ¿no? Porque no es imposible saberlo, ¿eh? Ya os lo digo que con muchos de nuestros clientes, que nuestros clientes son obviamente todo despachos profesionales, son muy capaces de dimensionar la capacidad que tienen de asumir más trabajo y por lo tanto, pues si necesitan abrir nuevos procesos de selección o simplemente pues capacitar a alguien internamente para que pueda asumir más trabajo. Bueno, ¿por qué vivimos en este caos? Bueno, pues principalmente porque tenemos una falta de planificación y esa falta de planificación no implica sentarnos una semana a diseñar
todo el año fiscal. Ojalá tuviéramos tiempo para hacerlo, no sería a todos mucho mejor, pero sí que por lo menos evitar dejar todo para última hora, ¿no? Entonces, esa planificación inversa que hablaba, que ahora os comentaré un poco cómo funciona. Muchas veces no tenemos los roles claros, no tenemos, los roles no es un fiscalista senior, un fiscalista junior. Eso no son roles, eso es bueno, podemos identificarlo como una DPT, ¿no? Pues dentro de las funciones que hace este perfil, pues lo podemos englobar en una DPT que implica un fiscalista senior, ¿no? Un fiscalista junior o un contable o lo que por ahí, lo que queráis poner. Eh, sino que no tenemos claro qué roles está cogiendo cada uno de los miembros de nuestro equipo en cada una de las campañas. Y cada una de las campañas me refiero a que los roles de nuestra asesoría pueden cambiar, pueden ser diferentes en función de la campaña. Ahora mismo tenemos una campaña en la cual nuestro departamento fiscal y contable tiene que multiplicarse por tres. Tiene que generar pues un esfuerzo mental, muchas veces de hora y muchas veces incluso personal, ¿no? Porque tiene que pues dejar la conciliación quizá de un lado. Cuando tenemos a otros departamentos pues que están un poquito más holgados, ¿no? No quiero demitificar a ningún departamento, pero obviamente pues laboral tenemos pues un poquito más de menos presión, ¿no? Eh, por supuesto, no tenemos un método de trabajo, no tenemos una sistematización de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tenemos un único criterio organizativo de trabajo. Con esto no quiere decir, oye, que es que yo tengo claro que la comunicación interna es por el chat del CRM, ¿no? Y eso pues lo tenemos claro. Y si alguien acaba una faena, pues tiene que indicar a la persona responsable siguiente, pues que acaba esa faena. Yo tengo bastante organizado. La estandarización y la sistematización no tiene que ver con la coordinación. La coordinación es como los elementos de nuestra asesoría, pues básicamente interactúan entre ellos, ¿no? Pero hay métodos muy concretos de trabajo, os metéis en Google y ponéis diferentes métodos de trabajo en un entorno empresarial, de oficinas además, ¿no? O de servicios. Y os salen muchos métodos, os sale el método ágil, el método Scrum, el método Lean Manufacturing, el método Lean Office, el método predictivo, os salen muchos métodos, ¿no? Tenéis que construir el vuestro. Ese es a lo que voy, ¿no? Un método no implica simplemente coordinación, sino implica un equilibrado también de cargas, implica también un único criterio a la hora de comunicar al cliente, a la hora de entregar el servicio, entre paréntesis, el valor añadido al cliente, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues que este negocio, ¿no? El del despacho profesional, pues la cultura de las urgencias, ¿no? Pues el trabajar principalmente de forma reactiva, ¿no? No de forma proactiva y planificada. Bueno, pues vivimos en el caos precisamente por eso, una falta de planificación, unos roles pues poco definidos, poco claros, unas ausencias de métodos, por supuesto, se improvisa cada campaña prácticamente cuando ya está ahí. Nadie pensaría empezar en diciembre la campaña de rentas, por ejemplo, y porque vivimos una cultura pues un poquito de urgencia, ¿no? Bueno, desde Método Consolida hemos planteado para este webinar un kit de supervivencia, un kit de herramientas, ¿vale? Para el asesor organizado, para el asesor que quiera organizarse. Y tenemos que decir que son 4 herramientas que hemos elegido porque queremos que impactan un poquito mejor en la campaña de julio, que impactan un poquito más en la organización de la campaña de julio. Pero deciros que hay decenas de herramientas. Hay decenas de herramientas estratégicas, operativas, metodológicas, como queráis llamarlas, ahora las veréis. Decenas de ellas, 100% implementables en cualquier entorno empresarial. Por supuesto, un despacho profesional no es menos. Y que no hemos elegido y que no hemos tenido en cuenta aquí, pues porque tenemos que acabar en algún momento y tenemos que presentar unas en concreto, ¿no? Teníamos que elegir. Pero que tengáis en cuenta y que sepáis que hay muchísimas más y muchas de ellas son combinables, ¿vale? Muchas de ellas son inputs de otras, incluso pues algunas de ellas requieren, incluso de forma obligada,
requieren de otras para que podamos sacar el máximo juego, la máxima eficacia de todas ellas. Estas herramientas al final nos tienen que servir a la hora de implementarla para que nos desaparezca o que empecemos a visibilizar soluciones a todo esto, ¿no? A esa falta de planificación, esa sensación de falta de planificación que tenemos, esos roles poco claros, esa ausencia de métodos y esa cultura de urgencias. Muy bien, pues vamos a empezar con, vamos a empezar con la primera. La primera herramienta que hemos planteado y hemos propuesto para este webinar es la matriz de Razi. Se llama matriz de Razi por el inicio de cada una de las palabras de los roles que planteamos en esta matriz. Y básicamente responde a la pregunta de quién hace qué, pero de verdad, ¿no? ¿Quién hace qué, pero de verdad, ¿no? Al final, nosotros tenemos asesorías ahora en campaña de rentas pues que la directora general se encarga de todas las rentas. Son 5 y bueno, pues todo en rentas pasa por la directora general. ¿Esto por qué? Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? Puede ser desde capacitación, segundo, la necesidad de controlarlo todo, la necesidad de tener la seguridad de que sale todo a tiempo y en forma, es decir, con calidad. Muchas razones, ¿no? Cada uno tenéis las vuestras y sabéis perfectamente por qué hacemos esto, por qué hacéis esto los directores de asesoría, pero que tenéis que saber también que eso tiene unas consecuencias, ¿no? Tanto en vosotros como en la asesoría como en el equipo. Eh, Sobre todo, principalmente, el problema de los cuellos de botella, ¿no? Esos cuellos de botella que os van a generar sobre todo unos picos de estrés muy alto, unos picos de falta de concentración posterior a campaña muy, muy importantes también, falta de dedicarle tiempo de valor añadido, voy a decir de alto valor añadido, a lo que importa y no a lo que urge. Incapacidad de delegar, por supuesto, incapacidad de entender que la asesoría es un entorno empresarial que tengo que simplemente dirigir y controlar, no tiene que depender todo de mí, sino que pues obviamente necesito que haya autonomía por debajo de mí. Os contaría un caso y bueno, os voy a enseñar algunos números al final de un caso práctico, de una asesoría cliente nuestro que lleva 5 años con nosotros, eh, del norte de Bilbao, pues que, bueno, pues os lo digo ya, que hace 4 meses cogió las llaves de la asesoría y le dijo a la directora fiscal que a partir de ahora era la directora general de la asesoría, que se encargaba ella de absolutamente todo y que él simplemente, que le daba una participación, por supuesto, y que él simplemente se involucraría en los comités de dirección, se involucraría en el plan de crecimiento, obviamente en el plan de negocio, porque él se iba a dedicar a lo importante, ¿no? Que era pues hacer networking, a desarrollar aplicaciones para asesorías, porque él es muy, muy pues de ese perfil, ¿no? De técnico, de software bueno, pues se está dedicando básicamente a hacer lo que quiere, hacer lo que le gusta, es hacer incluso consultoría a empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cómo choca esta realidad de la otra que os he contado antes, ¿no? De esta asesoría, pues que todo pasa por ella y las 200 y pico, casi 300 rentas, pues las ha tenido que hacer la directora general. Muy bien. ¿Cómo funciona la matriz de Raci? La matriz de Raci es una matriz en la cual vamos a poder identificar en el equipo los roles y vamos a poder implementar, vamos a poder delegar de forma concreta y entender en nuestro mapa de recursos humanos quién hace qué. Y lo bueno es que no solo vamos a saber nosotros, sino que lo van a saber también ellos, lo van a saber también los técnicos, tanto los responsables, coordinadores, como los seniors, como los juniors, el que acaba de entrar, etcétera, ¿no? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, pues principalmente es necesario para evitar retrasos, evitar malentendidos, falta de comunicación, frustraciones en el equipo. Es que esto no lo había adelantado todavía, es que no tenía claro que esto lo tenía que hacer yo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso básicamente una matriz en la que vamos a plantear 4 tipos de roles, sin más. Luego a nivel técnico, obviamente, esto se podría desglosar mucho más, ¿no?
Pero lo que vamos a intentar identificar en cada uno de los perfiles es un rol por cada una de las tareas o por cada una de las obligaciones. Y esto lo podemos extender también muchísimo más, lo podemos explosionar muchísimo más, que tenemos en la asesoría. ¿Cuál es el resultado o el beneficio de esta matriz? Bueno, pues obviamente eliminar la confusión, reducir la dependencia, por supuesto, del director de la asesoría, del responsable, y por supuesto, pues que cada persona, cada técnico, cada responsable tenga la seguridad de qué tiene que hacer en cada momento y de quién depende el resto del trabajo en el cual si está implicado en lo que está haciendo, ¿no? Si hay otros compañeros pues que están implicados en el trabajo que está haciendo. Muy bien. ¿Cómo funcionaría o cómo aplicaríamos de forma práctica la RACI, por ejemplo, para el modelo 200? Y esto lo pongo como un ejemplo. De hecho, a lo mejor se me ha colado algún puntito por ahí, porque esto sirve para cualquier modelo, para cualquier obligación en la asesoría, etcétera, etcétera, ¿eh? Incluso esas tareas que aquí llegan hasta 6, ¿no? Estas tareas que tenemos aquí, que aquí llegan hasta 6. Nosotros en muchas asesorías lo hemos explosionado hasta cientos de tareas, ¿no? Hasta tareas explosionadas de forma muy concreta para entender quién es el responsable de cada una de esas tareas, quién tiene que comunicar, quién tiene que ser informado, etcétera. Os voy a explicar brevemente cada una de estos roles, ¿vale? Luego sí que voy a puntualizar una cosa, y es que obviamente nuestra intención no es que cojáis esta herramienta y os pongáis a poner aquí letritas, ¿no? Os pongáis con un boli y un papel. Luego obviamente hay software que te permite interactuar con eso de forma mucho más agregada, mucho más ágil y por supuesto automatismos que nos llevan a ejecutar campañas ya con pues tareas en paneles de trabajo, como pues en un RP, en un CRM, ¿vale? Esto simplemente es algo gráfico que necesito que veáis para que entendáis. Entonces, vamos a conocer o entender qué es cada rol. La R de RACI hace referencia al responsable. ¿Quién es el responsable de una tarea? Es la persona que ejecuta directamente esa tarea, ¿vale? Quien pone las manos en la masa. El responsable no es el responsable de una persona, es el responsable de esa tarea. No tiene por qué ser el director, ni el coordinador, ni el fiscalista senior. Puede ser el junior perfectamente, ¿vale? La A de RACI, la A de RACI, hace referencia en inglés a accountable, que hace, bueno, pues que nuestra traducción más cercana es el aprobador, ¿vale? El que aprueba, el que valida. Y al final es el dueño final del resultado. Y este sí que debe de ser un responsable. Obviamente, este sí que debe ser alguien que tenga una capacidad un poco superior, incluso a nivel técnico, de quien está siendo responsable de ejecutar esa tarea. Es decir, quien rinde cuentas si algo sale mal. No quiere decir que sea el que tiene las manos en la masa, sino que es el que audita lo que ha hecho el responsable principalmente. Y luego tenemos dos roles en los cuales, bueno, pues podemos a veces utilizarlos en algunas tareas y en otras quizá algunos de ellos pues no haga falta. Perdona. Que son el consultado y el informado, ¿vale? El consultado son aquellas personas a quienes yo les pido opinión, asesoramiento, información, algo que me hace falta para yo avanzar el trabajo, ¿vale? Pues son roles, pues que, oye, pues que o tienen información muy concreta, o que tienen que pasarnos, o que tienen que desbloquearnos algunos puntos, pues que a lo mejor nosotros no estamos capacitados del todo y necesitamos consultar, oye, a Pepe que lleva aquí muchos años esta parte concreta porque me bloqueas y todavía no han hecho un plan de formación para yo tener esa capacitación, ¿no? Y luego el informado, bueno, pues quién debe ser notificado sobre el progreso y los resultados de la tarea. La mayoría de veces el informado es el cliente, ¿vale? Dentro de esta matriz de RACI encontramos la posibilidad de ejecutar cualquier tipo de tarea. Y luego, por supuesto, ya os digo, que esta palabra RACI puede ser explosionada obviamente, pues en más personas, ¿no? Puede ser explosionada dentro de un proceso concreto en más personas. Pero vamos a ver el ejemplo claro
Y es, por ejemplo, ¿no? Las tareas claves para el modelo 200, pues tenemos, oye, comunicar al cliente la documentación necesaria, pues perfecto. ¿Quién es el responsable? Pues vamos a poner como responsable al asesor senior, ¿no? O a la asesora senior. En este caso, a Carla. ¿Quién es el accountable? ¿Quién es el que valida? Bueno, pues en este caso va a ser el gerente, el responsable, ¿no? Yo, voy a ser yo el que valide esa comunicación, pues poniéndome en copia a Carla o como sea, ¿no? Esa parte de proceso que hay detrás o el mapeo de qué hacer en cada momento detrás, obviamente va a ser mucho más fácil desarrollarlo, pero sí que es verdad que obviamente habrá que desarrollar ese proceso, ¿no? Para el modelo 200. Oye, pues Carla revisará al cliente que hay que hacer tal, le enviará la comunicación con la documentación necesaria, etcétera. Va a ser informado el asesor junior porque probablemente después este asesor junior, este Luis, pues tenga que hacer algo que venga después y por lo tanto debe ser informado. Ya hemos comunicado al cliente la documentación necesaria, a lo mejor tiene que hacer, oye, pues justo después, si veis la recopilación y la verificación de la documentación, pues el responsable es Luis. Pues obviamente necesitamos que la comunicación al cliente, Luis esté informado porque luego él es el responsable, ¿vale? Y luego, por supuesto, comunicarlo pues, al cliente por medio de ese correo o como sea. Siguiente etapa, siguiente parte, recopilación y verificación de la documentación. A mí me informan simplemente de cómo va la cosa, no necesito absolutamente nada más. Incluso a lo mejor en las reuniones en los weekly, en las reuniones semanales o lo que sea, oye, pues mira, tenemos tantos clientes ya con documentación, podemos empezar con tantos otros, estos están retrasados, etcétera. El accountable, el que verifica, el que aprueba, pues es la asesora senior, ¿no? La que está responsabilizándose inicialmente de esa comunicación. El responsable es Luis y de nuevo al que verificamos y al que estamos con el que estamos comunicando es el cliente. Y si continuamos en estas tareas claves, vamos a ver exactamente que esta tabla de aquí puede ser infinita, esta tabla de aquí puede ser muy larga también, y por lo tanto vamos a tener una matriz en la cual después, de forma agregada, vamos a tener como responsables a ciertos perfiles que su pool de trabajo, y aquí hablo ya pues de trabajar en un CRM, de trabajar en un RP, en el que se va a volcar a Carla todo aquello a lo que es responsable y va a poder interactuar con esa tarea para tener a Luis informado y tener pues la capacidad también de asignar esa tarea a Pascual, al gerente, para que haga esa parte de auditoría y de verificación. ¿Qué vemos aquí en esta tabla? ¿Qué es lo primero que vemos? Os lo preguntaría a viva voz, pero os lo voy a decir yo directamente. ¿Qué vemos directamente? Bueno, vemos que el gerente, en este tipo de sistema de herramienta metodológica, no es responsable ya de ninguna tarea operativa. Ya no tiene la necesidad de coger el rol de responsable, sino que su rol principal es de aprobador como mucho. ¿Qué permite esto? Bueno, permite que todas estas tareas que generan responsabilidad en algunos perfiles no impacten en el trabajo y en las horas del gerente y del responsable principal de la asesoría, que se tiene que dedicar y se tiene que encargar de lo importante, ¿no? Que no quiere decir que no interactúe o que no influya, obviamente, en algunos de los servicios, de las presentaciones, eh, de los servicios que hagamos, por supuesto, ¿no? Y que dentro de ese expertise que tiene Pascual el gerente, pues obviamente vamos a necesitar de su ayuda muchas veces. Perfecto, pero no lo responsabilicemos de algo que una gran parte de ese trabajo lo pueden hacer el equipo operativo, ¿vale? Bueno, Luis ahora mismo tiene un rol muy claro y Carla, pues esa responsabilidad. ¿Qué acabamos de hacer? Pues acabamos de crear de forma muy sencilla, y que esto ya os digo que podemos expresionar y tenemos matrices enormes, que luego obviamente implementamos y automatizamos en ERPs y en CRMs. Básicamente acabamos de crear un proceso que es predecible, que es delegable, que es entendible, que es sencillo y que cada uno de los implicados es consciente de cuál es su rol en cada momento. Si tenéis dudas, podéis ponérmelo en el chat, obviamente tenemos que entender que dentro de la idiosincrasia de una asesoría, pues van a haber, obviamente, algunas cosas que haya que adaptar y demás, ¿no? Os estoy poniendo la foto un poco
de lo que nosotros hemos llegado a trabajar con clientes reales, con asesorías. Esto no lo hemos sacado de ningún manual del libro de cómo organizarnos mejor, de bestseller, sino que lo hemos creado basándonos en la herramienta real que existe en el mercado de Rappi, aplicándolo a la asesoría, ¿vale? Segunda herramienta. Las cargas de trabajo, cómo repartir correctamente para llegar, pues obviamente a ese final de campaña sin perfiles quemados, ¿no? Sin técnicos que no puedan más, no puedan con su vida, incluso con directores y responsables de asesoría que no puedan ya a final de campaña de rentas empezar con la de julio, ¿no? ¿Cuál es la metodología práctica que llevamos detrás de esta herramienta? Bueno, lo primero es que tenemos que establecer cuál es la metodología que hay detrás, la metodología práctica, o sea, lo que hay que hacer, los 5 pasitos que deberíamos de tener en cuenta para que esta herramienta de cargas de trabajo, de cargas de esfuerzo, podamos aplicarla de forma correcta. Y aquí es importante que entendamos que aquí es necesario un trabajo previo mínimo de análisis. Yo diría incluso más, ¿no? Incluso diría que hay un trabajo previo de captación de información, de sistematización del equipo operativo, de controlar los tiempos de trabajo de cada uno de los técnicos para identificar dónde estamos eh, cargando más al personal, dónde estamos cargando menos, qué cliente o qué tipología de clientes nos están llevando más tiempo, ¿no? Si son los de campaña de renta o si son los de trimestre o los de contabilidad o incluso los laborales, ¿no? Las altas, las bajas, las consultas, ¿qué nos está llevando más tiempo, ¿no? Que nos está cargando más al equipo. Esa parte del análisis se puede hacer con la mayoría de ERPs que tenéis en el mercado. Unos tendréis A3, otros tendréis AGE, otros tendréis los que tengáis. La mayoría de ellos se puede controlar y calcular, ¿vale? Entonces necesitaríamos un trabajo previo para poder establecer una capacidad teórica de cada miembro. Es decir, vamos a ver cuánto de trabajo hay en la asesoría, que se puede calcular, ya os digo que no es una utopía. Y vamos a establecer lo primero la capacidad teórica de trabajo de nuestra asesoría, ¿no? Pues oye, ahora mismo tenemos 10 fiscalistas contables, 10 fiscalistas, pues para la campaña de julio, pues vamos a tener 800 horas a la semana. Pues, perdona, 400 horas a la semana. Muy bien, esa es la capacidad teórica de cada miembro. Luego, obviamente, a esas 400 vamos a tener que quitar pues todo el impredecible que viene, vamos a tener que quitar pues todo ese tiempo inimputable pues que es despreciable, ¿no? Inimputable y despreciable quiere decir que, pues que hay tiempo teórico no efectivo en la asesoría, ¿no? Oye, el levantarse, el abrir el ordenador, el ir a cuarto de baño, ir a fumarse un cigarro, obviamente es tiempo que nosotros no podemos contabilizar como disponible, ¿vale? Entonces vamos a tener básicamente una bolsa de trabajo, una bolsa concreta de trabajo para el mes de julio. Oye, mira, mi capacidad son 8 fiscalistas, 4, 2, 1, me da igual. Esta es mi capacidad. Y hasta ahí voy a leer, no voy a leer nada más. Voy a ver simplemente cuál es mi capacidad teórica. Segundo, y importante y fundamental, esto lo vamos a hacer, este segundo punto lo vamos a hacer una vez, el listar las tareas que tenemos pues que asignar en esta campaña, ¿no? Esas tareas pues que hemos visto aquí arriba que podrían ser parte de un pool de pues 30, 40, 50 tareas perfectamente que podríamos desglosar para poder atacar esta campaña. Importante listar esas tareas lo más explosionada posible para que podamos, a la hora de estimar las horas, poder combinarlas de forma mucho más eficaz y mucho más organizada, ¿vale? Porque no es lo mismo coger y decir que una tarea, pues imaginemos, ¿no? Oye, comunicar al cliente la documentación exacta. Esto es, oye, una plantilla, y si tenemos un proceso documental además, oye, una plantilla de correo, el cual solicitemos, ponemos a todos en copia oculta o vamos lanzando correos de forma automática con el RP. Pues oye, estos son 15 minutos. 15 minutos por cliente o en total son 700 horas. No lo sé. Lo que tenemos que intentar hacer es explosionar en una unidad más pequeña. ¿Para qué? Pues para que en el momento en el que yo deje
poder comunicar al cliente como responsable y haya que poner a responsable a otro técnico, ¿no? A otro asesor senior, que este asesor senior pueda continuar la tarea por donde la he dejado yo, ¿no? Que no tenga yo una tarea, incluso yo pueda cerrar mis tareas, que son de 15 minutos, y que el nuevo responsable pues pueda continuar con la siguiente, ¿no? Que yo no tenga una tarea de 700 horas que si no la acabo yo no la voy a cerrar, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Listar todas las tareas que se tengan que asignar con su estimación de horas. Segundo, vamos a hacer un match, vamos a hacer un cruce entre lo que tenemos disponible y lo que tenemos por obligación. Ya, Pascual, pero es que aquí, joder, en una asesoría, yo no puedo controlar exactamente lo que hago, por supuesto. Todo no. Todo no lo puedes controlar, por supuesto que no. Ni siquiera nosotros que implementamos metodologías de este tipo, ¿no? Somos capaces de controlar el 100% de nuestro trabajo, pero sí que llegamos a un óptimo. Sí que llegamos a un punto de equilibrio suficiente, válido y suficiente como para tener esa capacidad de controlar y adelantarnos al 80-90% de los problemas. Entonces, cuando yo cruce la capacidad teórica que tenemos con la capacidad de tareas de responsabilidad que tenemos, vamos a calcular un porcentaje de carga por cada persona. Es decir, pues aquí lo que voy a tener es, oye, Carla es responsable de esta, es responsable de esta, responsable de esta y de esta. Y cada una de ellas tienen X minutos aplicados. Pues Carla tiene de su disponibilidad de 40 horas semanales, pues si esto lleva 3 horas, esto lleva 2, esto lleva 5 y otra, y tiene tantos clientes y tiene que hacer tantas tareas estas repetidas, pues Carla va a tener a la semana 58 horas. Oye, pues es que solo tiene disponible 40. Muy bien, pues ya sabemos que Carla está sobrecargada, ¿vale? Que muchas veces simplemente con verle la cara a Carla nos sirve para saber que está sobrecargada. Pero Pascual, no hace falta hacer todo esto para saber que le tengo que quitar trabajo a Carla. Muy bien. Si tu equipo es pequeño es muy fácil, si tu equipo es grande no es nada fácil. Y aunque tu equipo sea pequeño y sea fácil de visibilizarlo, es muy complicado tomar decisiones de qué se le quita a Carla, qué no se le quita a Carla y qué se le da de Carla a otro técnico. Esto no es tan sencillo. Y aquí abro el melón de cuántas herramientas hay para poder aplicar una asesoría para atacar estas campañas, como por ejemplo la herramienta de competencias, ¿no? Incluso de formación continua, ¿no? Del ver que Carla no puede responsabilizarse de todo esto y necesitamos delegar ya, pero es que Luis no tiene capacidad de ser responsable de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues Luis tiene unas competencias que no son las mismas que las de Carla. Carla necesita liberar parte de su trabajo, por lo tanto vamos a ver qué parte de su trabajo es más fácil liberar capacitando a Luis. Haciéndole una formación continua, hacerle un proceso de capacitación. Antes de la campaña, por supuesto. Entonces, todo esto ya os digo que es un proceso, es un proceso que tenemos que generar de forma inversa, ¿vale? Por eso hemos empezado por que el pico es el impuesto de sociedades, pero que mucho antes, y por aquí abajo seguiría el 5, el 6, el 7, el 8, hay otros puntos, hay otras partes de la montaña que nos influyen para llegar al pico y que por lo tanto tenemos que tener también organizado y controlado. Vamos a calcular ese porcentaje de carga de esfuerzo simplemente viendo de la capacidad que tenemos, cuánto asignamos a cada uno de los recursos y por lo tanto nos va a venir una capacidad. Vamos a intentar bajar esa capacidad de esfuerzo por debajo del 90% para tener un 10% por lo menos de impredecible. Incluso si estamos hablando de laboral, pues obviamente tenemos un porcentaje mayor. Y, por lo tanto, implementar acciones correctivas inmediatas en caso de que esto no se cumpla, ¿vale? En caso de que esto lo tengamos muy bajito o muy alto. ¿Cuál es el beneficio principal de esto? Bueno, pues principalmente evitar la confusión y la dependencia excesiva del jefe o de los responsables más senior, ¿no? De los más expertos de la asesoría. Perdón. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver cómo yo, el socio, Pascual, pues
de todo lo que tengo, pues obviamente mis tareas son de verificación, simplemente de leer información que me están pasando, etcétera, etcétera, pues tengo una cierta holgura, ¿no? De mis 80 horas disponibles que tengo en las siguientes 2 semanas de julio, la primera quincena de julio, pues tengo cargado 55 horas, ¿no? Ya os digo que esto estáis viéndolo en un panelito, estáis viéndolo en una presentación que os estamos haciendo. Perdón. Pero justo aquí a mi derecha tengo una pantalla con todas las herramientas donde tenemos desglosado todo esto y que es automático también, ¿vale? Que obviamente tenemos todo el pool de tareas, los responsables, la estimación de tiempo, la capacidad de cada uno de los responsables, pues de 2 semanas 80 horas, una semana 40, menos ese tiempo impredecible e inimputable. Y tengo pues unos porcentajes, ¿no? Que me van subiendo, me van bajando. Aquí simplemente tenéis la captura, pero que entendáis que esto hay herramientas automáticas que nos lo hacen de forma ágil, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la conclusión del socio? Pues que tiene capacidad suficiente para imprevistos o incluso para apoyar más al equipo, ¿no? Pues este porcentaje no es alto, pero tampoco lo subiría mucho más. Sobre todo por esa capacidad de apoyar al equipo y por esa necesidad de imprevistos que suele tener el socio. Carla Senior, ¿qué tiene? Bueno, pues hemos calculado que de toda la supervisión, responsabilidades de cierres, elaboración de modelos 200, incluso complejos, revisiones, atenciones, etcétera, etcétera, que tiene una carga de 90 horas frente a 80 disponibles. Aquí tendríamos un 112 incluso si quitáramos de aquí es el imputable, tendríamos incluso más porcentaje, ¿no? Entonces, la conclusión cuál es que está sobrecargada, ¿no? Es importante que veamos que no es simplemente, como he dicho antes, la sensación de que Carla está cargada, de que Carlos, perdona, no sé si era Carlos ya o Carla, bueno, le hemos cambiado el nombre, de que Carla está sobrecargada, sino en cuánto está sobrecargada. Eso es lo importante. Cuánto y qué le quitó a Carla o al senior es la decisión importante o relevante. ¿Para qué? Para equilibrar de forma justa las cargas sin que nos impacte en el resultado. ¿El resultado cuál es? Que el cliente no reciba algo erróneo, que no tengamos que reprocesar, que no tengamos que reexplicar, que no tengamos que tener que asumir costes extras en todos los sentidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y la Junior, pues hemos visto que tiene pues algunas responsabilidades, pero que muchas de ellas simplemente son informandos que esta nos da capacidad bastante alta de horas ociosas y pues simplemente una parte que pesa un poquito más, que es la de consultado, que bueno, pues que a lo mejor hay que pedirle pues que haga, pues que le explique al asesor senior el borrador, si hay alguna duda, etcétera, etcétera. Muy bien. Conclusión, tiene una carga adecuada con muy poco, un pequeño margen para imprevistos, ¿no? Un pequeño margen para asumir alguna otra responsabilidad. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Pues bueno, pues probablemente el senior identificar cuáles de esas tareas podemos delegar al junior o qué parte de esas tareas podemos simplemente ser el consultado y que el responsable sea quizá el socio para poder tener equilibrado al equipo. Entonces, ¿qué decisiones se pueden haber tomado? Bueno, pues por ejemplo, como acción correctiva ante el desequilibrio que estamos viendo aquí, pues podemos tomar desde que el socio va a asumir 5 revisiones de ANA, pues liberando 7,5 horas también a Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos va a poder delegar a Ana, ¿no? Entonces, Carlos que hará, o el señor que hará, pues delegar 5 cierres, por ejemplo, sencillos a Ana tras una formación inicial, liberándole pues de 6 horas. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que el senior ya nos bajaría a 76,5 horas, tanto asumiendo, perdona, tanto liberando los cinco cierres a Ana como pudiendo formar a Ana para que pueda responsabilizarse de algo más. Esto ya es una cifra más manejable, sigue siendo alta, pero bueno, ya sabemos que el equipo va a estar un poco más equilibrado, ¿no? El socio tendrá pues un 75% más o menos, un 80%, el senior tendrá un 95%, que todavía es alto, pero ya es un poquito más equilibrado.
Y Ana prácticamente, el junior prácticamente se quedará con lo que está, ¿no? Por esa liberación que ha hecho al socio y ese asumir 5 cierres sencillos. Esto es una decisión, esta acción correctiva sí que es una decisión que nosotros tenemos que ver dentro del dashboard y del panel, ¿vale? Dentro de esa visibilización global y general de toda la carga que tenemos. Vamos a seguir con la planificación inversa. Esto lo llevo comentando desde el principio y un poco con esto vamos a intentar ir cerrando y concluyendo. Eh, Esto tiene que ser la brújula del asesor. ¿Qué es una brújula? Una brújula es una herramienta que te indica hacia dónde ir sin enseñarte el fin, sin enseñarte la meta. Simplemente quiero ir al norte, cojo la brújula, veo dónde está el norte y voy hacia allí, pero no estoy realmente viendo el fin la mayoría de veces. Si tengo el fin ahí, obviamente no utilizo la brújula, ¿no? Ya no me da tiempo a usar la brújula, ya lo estoy viendo, ¿no? Ya estoy viendo el problema, ya estoy viendo la campaña, ya estoy viendo la fecha fin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué me sirve esta planificación inversa? De tirar hacia detrás en toda campaña, no solo la de julio, hemos enfocado un poco la de julio porque es donde estamos, para ver que la realidad es que la planificación no empieza en julio. Y esta campaña no es la campaña de julio, esta campaña es la campaña de los meses previos a julio. Julio es el fin, es el pico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener delante el calendario fiscal y entender que en cada etapa tenemos que visibilizar estas herramientas de carga de esfuerzo que vamos a tener en campañas más adelante, ¿no? Que vamos a tener en campañas posteriores. Esa planificación inversa, por lo tanto, es esta brújula del asesor. ¿Qué enfoque nos permite conseguir esta planificación inversa? Os enseñaré un poquito cómo hacerlo. Bueno, pues vamos a intentar eliminar un porcentaje alto de improvisaciones. Vamos a reducir muchísimo pues, las fuentes de estrés, ¿no? Estas campañas, estos clientes tardíos, esta falta de información o documentación, esta documentación errónea que presentamos y que nos la pasa al cliente y que por tiempo no hemos podido revisar con ese ojo analítico que nos caracteriza. Por supuesto, vamos a adelantarnos a la comunicación de forma muy, muy ágil y de forma muy, muy proactiva para que entendamos que la sartén la tenemos cogida por el mango y que es el cliente el que se va a poder y tener que responsabilizar de las consecuencias de no cumplir con esos plazos, ¿no? Porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo muy bien, ¿no? No hemos postergado absolutamente nada. Vamos a poder recopilar, por supuesto, esos datos, incluso vamos a tener un poco esa carga de esfuerzo que vamos a previsualizar para la siguiente campaña, para julio en este caso, con bastante más antelación. Incluso esta comunicación se puede hacer de forma de encuesta, una encuesta rápida de 5 o 6 puntos, en los cuales, pues oye, simplemente con respuestas muy claras en 30 segundos vamos a poder identificar, pues incluso en renta, ¿no? Imaginaros en renta que a toda vuestra base de datos de clientes mandáis una encuesta de 4 preguntas, ¿no? Una encuesta que lo formuláis con ChatGPT, os hace encuestas en formularios de Google y demás en un minuto, ¿no? Y los enviáis pues, en un correo simplemente en enero para identificar, oye, ¿qué clientes del año pasado van a querer hacer la renta de nuevo? ¿Qué clientes de los que nos están entrando, de los que tenemos de forma recurrente en cuota, pues van a querer hacer su renta, incluso si van a traernos más renta, ¿no? Esto lo hemos implementado en algunos de nuestros clientes y ha sido potentísimo para poder gestionar las cargas de trabajo. Y bueno, pues una planificación inteligente transforma las urgencias, ¿no? Las urgencias habituales en procesos predecibles y controlados. Esta planificación inversa nos va a permitir, y ya os digo que esto no es una utopía, que esto es real. No es una utopía si piensas que esto nos va a permitir controlar el 100% de todo nuestro trabajo, porque al final yo ahora me cambio de gestor y el nuevo pues no sabe que voy a llegar, obviamente, ni sabe lo que le voy a pedir. Pero seré una excepción, no seré la norma. No todos los días os llegan
40 personas a decir, dame de alta, quiero la renta ya, o quiero que me lleves, quiero que me presentes tú el modelo 200, toma, y os llegan de repente 40 personas, ¿no? Os van llegando por goteo y eso se va asumiendo dentro del proceso que ya tenemos nosotros organizado de forma interna. Esto es un cronograma que he puesto de forma un poco práctica de cómo deberíamos identificar de forma inversa la organización o la previsión de una campaña como puede ser la campaña de julio. Ya os digo que esto es un... aquí podéis estar escuchando perfiles de asesores de comunidades autónomas muy dispares, que tienen fiscalidades muy diferentes o que tienen fechas, bueno, sobre todo País Vasco, Cataluña y demás, que tienen algunas diferencias. La mayoría sí que entramos dentro del mismo, de las mismas exigencias por parte de la administración y por lo tanto los mismos procesos y podríamos plantear incluso un inicio incluso antes, ¿no? Incluso en marzo. Esto ya os digo que es una foto, es una estimación, es un planteamiento para que entendáis a nivel conceptual eh, cómo podríamos plantear esto, ¿no? Luego, por supuesto, esto sabemos que el 100% no se va a cumplir, encima cada año pues cambia un poco algunas fechas de campaña, algunos cierres, pues coinciden algunos festivos, otros no, etcétera, etcétera. Entonces, tomad esto simplemente como una foto del el tiempo de previsión que deberíamos de tomar o el tiempo de acción que deberíamos de tomar para cada campaña en función de su peso también, ¿no? Sabemos que julio, pues es la campaña por excelencia del año, es el Everest, y por lo tanto tendríamos que cogerlo con bastante antelación. Estamos hablando de que algunos, yo me he reunido con clientes en marzo que ya estaban preparando la campaña de julio de forma muy proactiva con los clientes, etcétera, etcétera. Que sí que es verdad que luego hay pues una falta de información que pueden transmitir los clientes, pues porque obviamente no la tienen todavía, ¿no? Pero bueno, ya van trabajando el terreno. Incluso algunas comunicaciones iniciales son simplemente de información, simplemente de lo que vamos a necesitar, cuál va a ser el procedimiento, cuáles son las obligaciones del cliente, cuáles son sus fechas límite, cuáles son sus responsabilidades. Importante conseguir transmitir cuáles son las responsabilidades del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿qué haríamos? Pues básicamente tendríamos, bueno, pues una previsión inicial de marzo, abril, mayo, en el que generaríamos un nivel masivo a toda la cartera, solicitando información o documentación o simplemente informando, ¿no? Cada uno, pues en función de esa carga de esfuerzo que hayáis calculado, pues valoraremos o valoraréis, pues cuál es el inicio oficial. Mayo-junio vamos a empezar a apretar y a presionar pues esos recordatorios a clientes que no han respondido, poner el foco sobre todo en los cierres contables también, pues obviamente empezar a organizar toda esa documentación, llegar a trabajar también todos los rezagados, obviamente dentro de lo que es la campaña, que puede ser la campaña de rentas también, obviamente, en la medida de lo que podamos conseguir balancear nuestro equipo, pues vamos a poder avanzar con esto, pero ya os digo que este trabajo inicial, pues obviamente son recordatorios, esto generamos automatismos, tenemos software, tenemos inteligencia artificial, tenemos de todo que nos permite que esto sea algo bastante automático, que incluso una única persona se pueda encargar de absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues final de junio ya vamos a empezar, o mitad de junio y principio de julio, pues ya vamos a empezar a generar esas elaboraciones, ¿no? Para que, bueno, pues que la segunda quincena sea simplemente esa presentación y que el objetivo sea pues tener un 90-95% de todo listo y presentado. Es importante que entendamos esto, que es una foto únicamente, y que esta planificación va a requerir de procesos detrás. Por eso digo que hay herramientas que completan de forma muy concreta este tipo de herramientas, ¿no? Con el cronograma inverso. Y que necesitaremos tener en cuenta en algunos casos, ¿no? Por lo menos esto, hacerte una foto inicial solo con el cronograma inverso para poder intentar planificarte tú como asesor responsable, como director, como gerente, te sobraría, sobre todo para ver esa foto, ¿no?
Vamos a acabar con una cuarta herramienta que bajo nuestro punto de vista es la herramienta por excelencia, porque lo que permite es englobar a todas las herramientas anteriores y que es el ciclo PDCA. El ciclo PDCA nos permite sistematizar la organización completa de la asesoría, básicamente porque es un ciclo en el cual pasamos por 4 acciones. Esas 4 acciones, ese ciclo, por lo tanto, vamos a poder implementarlo en cada una de las otras herramientas. ¿Para qué? Pues básicamente el beneficio de implementar este ciclo es entender que ha funcionado bien, que ha fallado y qué haremos principalmente en la próxima campaña o en el próximo proceso que llevemos con esa herramienta, qué vamos a hacer diferente para que pues pueda cambiar lo que falló y podamos asentar y consolidar lo que funcionó bien. El caos al final se perpetúa porque no nos paramos a pensar en cómo evitarlo la próxima vez. Tenéis que tener claro que la organización no es una cuestión de implementar dos herramientas, sino de ser disciplinado y eficaces con la implementación y con el mantenimiento de todas y cada una de esas herramientas. Y por lo tanto, también esta frase le podemos dar la vuelta, ¿no? El caos se perpetúa porque no nos paramos a pensar en cómo evitarlo la próxima vez. Podemos perfectamente cambiarlo por la organización se perpetúa porque hemos conseguido parar a pensar cómo evitar el caos de forma activa, ¿no? De forma proactiva. Simple y llanamente, caso práctico de un ciclo PDC aplicado a, por ejemplo, el problema de datos o de información para la presentación del modelo 200 pues en la campaña de julio, ¿no? Vamos a poner el caso del que el 30% de los modelos tuvieron que rehacerse, ¿no? Porque los clientes enviaron datos de amortizaciones incorrectos, incompletos, etcétera, etcétera. De poner aquí la cabecera del problema que queráis. El ciclo PDCA pasa por esas 4 etapas, ¿no? La P de planificar, la D de hacer, to do, la C de check, de chequear, de medir, y la A de actuar, de act, ¿vale? El plan inicial frente a este problema, ¿cuál sería? Pues obviamente el problema cuál ha sido, pues que nuestra solicitud de datos es muy poco clara, ¿no? Hemos mandado un correo y ya está. ¿Qué haremos? Vamos a crear una plantilla de Excel, una plantilla de checklist que nos permita pues simplemente guiar al cliente en cómo pues transmitirnos esa información de forma veraz, con calidad. Esa acción lo único que nos va a hacer es ejecutar el plan. Es decir, nosotros hemos creado esa plantilla hemos creado esa plantilla de checklist o ese proceso, ese manual de proceso, lo único que hacemos es enviarla y enviar quizá vídeo a todos los clientes de cómo rellenarla, ¿no? Hacer también una prueba con 5 clientes clave para recoger el feedback de esa herramienta, si es clara, si no es clara, si ayuda o si no ayuda. ¿Para qué? Pues obviamente para identificar y medir si esa herramienta está funcionando, si está teniendo impacto o no. Si ese feedback que yo he recibido de esos 5 clientes prueba a los que le he lanzado son negativas, pues lo que vamos a hacer en este check es revisar por qué es negativa, ¿no? Por qué no ha funcionado. Y por lo tanto la voy a modificar, voy a actuar, voy a volver a planificar. Imaginemos que esa planificación, esa nueva planificación con el Excel ya corregido, con ese checklist ya corregido, es maravilloso, estupendo. Y ejecutamos. Bueno, pues ya enviamos esa plantilla que ya funciona a la perfección. ¿Qué medimos después si ya lo hemos mejorado? El resultado de esa plantilla. Oye, teníamos que el 30% de los modelos 200 tenían problemas, ¿no? Bueno, pues esta vez lo que vamos a analizar es cuántos de esos modelos 200, después de haber pasado esa plantilla, han traído problemas. Y bueno, pues identificaremos pues, una caída probable a un porcentaje menor a un 30%, ¿no? En función, obviamente también, si de un año a otro, pues hemos crecido a muchos más modelos o no, ¿no? Tendríamos que eso validarlo con esa regla de 3, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, la decisión ¿cuál es? Pues el sistema funciona, se acabó. Ya no tenemos que ejecutar ningún otro ciclo más porque ya lo he estandarizado y ya lo he sistematizado. Entonces, lo que creamos aquí es básicamente un proceso de cómo ejecutar esta tarea.
Básicamente lo que tenemos que hacer aquí principalmente es tener en cuenta la etapa de actuar. Si yo no actúo frente a algo que no está funcionando bien y que además tengo medido, tenemos un problema grave y es un problema sobre todo de gerencia, es un problema sobre todo de gestión. Sobre todo si estamos consiguiendo medir esa acción que no está saliendo del todo bien. Si yo consigo medir eso y no actúo, estamos consolidando el problema, estamos perpetuando el caos. Yo no perpetúo el caos en el momento en el que hago cosas diferentes, es decir, actúo frente a algo que no me está saliendo bien, que no estoy visibilizando con el resultado que quiero y por lo tanto cambio cosas para que la siguiente planificación ya la consiga ejecutar con un nivel de calidad mejor. Principalmente estos errores, pues obviamente nos cuestan tiempo y nos cuestan dinero y por lo tanto nos impactan en las urgencias, en el margen y por lo tanto en las horas extra que vamos a dedicar. Esto es un dato real de la asesoría que os digo que tenemos en Bilbao. Tenemos varias, pero una en concreto. Le pedí incluso que se podía participar para ir a su experiencia, pero no podía. En el que implementando algunas de estas herramientas, principalmente el ciclo PDCA, tiene un impacto brutal en absolutamente cualquier organización y en una asesoría mucho más, porque parar en una asesoría es de locos, ¿no? Entonces, cuando paras y visibilizas y analizas y ves, te das cuenta de cuántas cosas se pueden cambiar. Se redujeron un 30% de urgencias, se incrementó un 25% el margen de rentabilidad, por supuesto, y se redujeron un 50% las horas extras. ¿Qué nos permitió esto? Pues que el gerente, como os he dicho antes, pudiera dedicarse a lo que le daba la gana. Pudiera coger las llaves de la asesoría y decirle, asesora fiscal, directora de asesoría fiscal, porque era eh, nuestra querida Leire, Leire, coge las llaves y a partir de ahora te encargas tú. Se liberó tal margen de crecimiento con esta implementación de estas herramientas que el director tomó esa decisión. Podría haber tomado otra, podría haber tomado, pues oye, contratar a más personas, comprar alguna cartera, etcétera, etcétera. Decidió hacer eso. La decisión ya con esos resultados, pues es vuestra. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves para empezar mañana? Uno, planificar hacia detrás, obviamente utilizando el calendario fiscal como brújula, ¿no? No como verdugo. Identificar esas fechas límite y por lo tanto ir adelantándose hasta que lleguemos pues, al día siguiente, al fin de la campaña, ¿no? Como empiezo el día 1 de agosto, que os vayáis de vacaciones o no, pues obviamente pues, vamos a pensar en 1 de septiembre, no agobiaros. ¿Cómo empezamos en 1 de septiembre a planificar el año fiscal? ¿Cómo lo vamos a planificar con herramientas muy concretas, ¿no? No simplemente, pues si este año nos entran más rentas, pues se las doy a Pepe, ¿no? Sino identificar con números y con practicidad qué hacer, ¿no? Clarificar los roles y, por lo tanto, evaluar las cargas de esfuerzo después y, por supuesto, mide para mejorar. El que no mide no puede controlar y el que no controla, al final el coche va sin conductor, va sin volante, aunque hayan autónomos ahora, no estamos en ese nivel de la asesoría. Si no cogemos el volante, pues acabaremos accidentados, ¿no? En mayor o menor medida y con un impacto mayor o menor, pero acabaremos accidentados. Así que bueno, nuestra conclusión, nuestra máxima al final es que recordéis que no es trabajar más, es trabajar mejor y que pues, con estas herramientas obviamente podemos transformar el caos en método, ¿no? El estrés en productividad, en rentabilidad y que, bueno, pues que vuestras próximas campañas, pues esperamos que obviamente consiguiendo implementar alguna de estas herramientas, pues sean radicalmente diferentes. Muy bien, pues hasta aquí el seminario de hoy, el webinar. Informaros también que vamos a estar dando bueno, seminarios presenciales por toda España. Vamos a ir a Canarias, vamos a ir al País Vasco, vamos a ir a Madrid, probablemente vamos a ir a Galicia también.
en el que vamos a intentar implantar estas herramientas de forma práctica, incluso vamos a transmitirlas, vamos a darlas, para que las podáis trabajar vosotros y que para que podáis identificar en vuestra propia asesoría la incapacidad muchas veces que tenéis de implementar algunas de ellas porque necesitamos definir más concretamente cada uno de los recursos, los trabajos, los servicios, los procesos para poder llegar a implementar algunas de estas y cómo otras de ellas nos permiten precisamente eso, ¿no? Optimizar, sistematizar y estandarizar nuestra asesoría. Y por lo tanto llevarla a una escalabilidad que es un poco a lo que buscamos todos, ¿no? Ese nivel de escalabilidad de un entorno empresarial. Muy bien, pues si no tenéis dudas, si tenéis algún comentario, si queréis incluso que os enviemos algunas de las herramientas que hemos mostrado de forma práctica o son un recurso concreto, nos podéis escribir, me podéis mandar un correo a la dirección de correo, recibiréis un email también, por si, bueno, un email creo que es para coger reuniones y más, no hace falta que cojáis ninguna reunión, simplemente entrad ahí, buscáis mi correo y me enviáis una solicitud de envío de las herramientas y os las enviamos sin problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias por atender el seminario, el webinar y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.